tal? ¿Cómo están? Buen día. Bien, bien, ¿cómo estás, Daniel? Bueno, esta tarde es la charla a las 18, ¿no? Sí, en el Polo Tecnológico, 18 horas, vamos a tener una presentación sobre el MBA Salud de la Universidad de San Andrés, la maestría en Administración de Negocios que dirijo. Ah, es el MBA Y Salud, yo deduje museo, está muy bien, MBA Salud, sí, Museo de Bellas Artes, iba a decir vos. sí, 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 adelante, Daniel. eh, va a ser en el Polo Tecnológico a las 6, y vamos a presentar la maestría y vamos a conversar un poco sobre el último estudio que terminamos en la universidad sobre matriz de financiamiento del sistema de salud. Bien, ¿cómo está hoy en la Argentina? Más allá que está descentralizado, si quiere hablamos de la provincia también, el sistema público de salud en materia financiera. Bueno, como toda la economía, el sistema de salud público está muy tironeado, tiene una población creciente en términos de cobertura, porque el empleo formal en los últimos años ha caído y eso hace que el peso de las obras sociales en el contexto del financiamiento sanitario se redujo y la población va al hospital público como primera fuente de atención. Ujú. Después, otras obras sociales que, si bien siguen funcionando, no tienen recursos suficientes y también derivan población al sistema público. Entonces, el sistema termina atendiendo más gente de la que originalmente tenía y no tiene más recursos para poder financiar esa atención. El área de salud es intensiva no solamente en talento humano, sino en tecnología, medicamentos, equipamiento, y Sí. eso hace que la falta de presupuesto de algún modo atente contra la calidad objetiva de servicio, ¿no? Hay una migración de las obras de las prepagas a el sistema público de salud en los últimos tiempos, digo, porque hay mucha gente que está achicando gastos y la prepaga se lleva una buena parte del salario, ¿no? Sí, las prepagas particularmente, o sea, estamos hablando de seguros privados de Sí, salud, no constituyen la población que usualmente va al hospital público claro. como primer espacio de atención. Algunas obras sociales sí. Las obras sociales en Argentina, por las dudas, están financiadas por el ingreso de los y las contribuyentes. Ujú. Hay algunas áreas económicas cuyo ingreso es relativamente bajo, el aporte de esas obras sociales es bajo y por tanto los recursos que esas instituciones tienen no es muy holgado. Esas instituciones sí derivan crecientemente a los hospitales públicos y los centros de salud y las formas que esas instituciones públicas recuperan costos varía mucho, depende de la provincia, depende del momento en el tiempo, de la capacidad de gestión que tienen los hospitales de poder recuperar esos costos. ¿Cómo se descomprime bueno, la presión que hay de demanda sobre los hospitales? Yo le cuento, acá el ministro de Salud de la provincia plantea que hay que fortalecer la atención primaria, es decir, descentralizar en todo lo que se pueda esa atención primaria en salitas de salud para no ejercer tanta presión sobre temas de más complejidad en los hospitales. ¿Usted cree que este es un modelo viable? Yo creo que es el modelo. El O sea, modelo. normalmente, a ver, los motivos de consulta de la población, usualmente el 70% se pueden resolver en instituciones de baja complejidad. No requieren gran equipamiento, mucha tecnología. Entonces los centros de salud aparecen como el espacio ideal para hacerlo. Obviamente si están capacitados para eso, si tienen el Claro. equipamiento y el personal suficiente. Eso lo que hace es que las personas que terminan llegando al hospital son aquellas que realmente requieren de un mayor espacio en términos de tecnología, equipamiento, lo que sea, para atenderlos. Si la población va directamente al hospital, la sala de espera se congestionan y la gente que realmente necesita atención directa en el hospital se encuentra rezagada y pierde la oportunidad de un tratamiento más oportuno.
Si uno organiza la cadena de cuidado de modo que la prevención, la promoción, la atención primaria se realice en los centros de atención primaria y de ahí salga la derivación a hospitales de segundo o tercer nivel, hace que se usen mejor los recursos, que en salud se traduce en mayor equidad en acceso y eso permite que en cada área de atención se logre los cuidados que uno aspira, ¿sí? Eso de todos modos requiere cierta coordinación con el resto de los subsistemas. El sistema público atiende en promedio en Argentina un 30-35% de la población, y después las obras sociales, sindicales, personal dirección y provinciales atienden otro 40 y algo por ciento, un poco más diría yo. A eso se le agrega PAMI y los seguros privados para la población que tiene ingresos medios altos y altos. Daniel, buen día, Agustín Amado soy. ¿Qué tal, Agustín? Desde hace bastante tiempo me intriga una circunstancia que uno puede verlo desde cierta distancia, como decir, bueno, aquí hay una suerte de derroche o no de lo financiero, sobre todo desde el Estado, porque los Estados están obligados a sostener el sistema público de salud del que mencionabas recién, pero también los Estados, sobre todo los provinciales, son generadores de trabajo y al mismo tiempo prestadores o financiadores de su propia obra social estatal, ¿no? En el caso del Instituto de Seguridad Social de Neuquén, el IPROS en la provincia de Río Negro, el IPOS creo que se llama en La Rioja, bueno, así todas las provincias tienen sus propios sistemas. Ahora, ¿cómo se entiende que los estados provinciales sostengan el sistema público, es decir, todos los hospitales públicos, y al mismo tiempo también sostengan esas obras sociales para sus agentes del Estado? Hay una doble ahí, un doble aporte, una doble contribución, digamos, al sistema genérico de salud por parte del Estado, que tiene que sostener lo público con presupuesto y tiene que sostener también parte de ese sector que va al privado. ¿Por qué? Porque tiene cobertura de la obra social por pertenecer a la órbita estatal. Sí. A ver, Argentina, como la gran parte de los países de América Latina, tienen un tipo de instituciones que nosotros las llamamos obras sociales, provinciales, nacionales, que se alimentan de fondos de aportes patronales y contribuciones salariales. El aporte patronal, en el caso de las obras sociales provinciales, es el mismo Estado provincial, ¿sí? Entonces ahí aparece esta duplicidad de rol del sistema público de la provincia, donde tiene una infraestructura pública, que nosotros desde el lado de la economía hablamos de un subsidio a la oferta, porque estás financiando el espacio de atención que está orientado a dar cuidado a la población que es desempleada, subempleada, no tiene empleo formal, ¿sí? La población relativamente más pobre. Y después tenés desde el espacio del Estado empleador a la obra social provincial, que como vos decías bien, hay una por provincia. Uno aspiraría a una coordinación entre las dos partes. ¿Por qué? Porque la parte pública atiende a la población, como decíamos, sin cobertura, y atiende a su población en esa infraestructura que es de propiedad del Estado provincial. Por el otro lado, la obra social lo que hace es contratar, en la mayoría de los casos, porque las obras sociales provinciales no tienen infraestructura propia, a prestadores en el área pública, pero mayoritariamente en el área privada. Si uno pudiera coordinar la actividad de estos dos actores estatales, provinciales, vos te encontrarías con un espacio donde la oferta pública y una buena parte de la oferta privada estarían bajo un mismo esquema de gestión y de prestación. Ahí hay un tema que vos planteás que me parece interesante, y es el rol del Estado en el sistema de salud. No es solamente prestar servicios, que se traduce a través de hospitales y centros de salud, sino también de financiar. El PAMI, por ejemplo, es una institución que financia a través del Estado y otras fuentes la atención de la tercera edad, pero también tiene un rol regulatorio enorme. O sea, toda la gobernanza del sistema de salud, más allá de si es público o privado, está bajo la responsabilidad del Estado nacional y en Argentina principalmente provincial. El 80% del gasto público en salud no responde al Ministerio de Salud de la Nación, sino a las provincias
a las provincias y a los municipios. O sea que la responsabilidad y la autoridad provincial en regulación es súper importante en Argentina. Perfecto. Entonces, si cada provincia lograra a través de estos 3 espacios de acción, regular, financiar, prestar servicio, articular de una forma más armónica la prestación, uno lo que estaría es coordinando el espacio público y el espacio privado en función de el lugar de atención. En los lugares más pequeños, más pobres, la oferta pública es mayor que la privada, mientras que en las ciudades, las grandes urbes, la oferta privada es más significativa porque hay un mayor espacio para desarrollar el negocio de la salud. Daniel, buen día, ¿cómo va? Rocío Suárez habla. Evidencias que entonces hay una posible falta de diálogo entre el Estado y el privado para establecer mancomunadamente cuáles son las demandas de la sociedad, entendiendo que obviamente el privado también va a priorizar quizá alguna inversión, ¿no? Y que sea redituable, pero también se tiene que prestar a las demandas sociales con respecto a la salud. ¿Cómo ves ese diálogo entre el Estado y el sistema de salud privado? Ahí depende mucho de cada jurisdicción. Hay provincias donde el diálogo es fluido, los espacios de coordinación son amplios, en otras no. Ahí hay una responsabilidad por parte de cada estado de poder identificar cuál es la estrategia que es más viable en cada provincia. Vos pensás que Neuquén, para el contexto nacional, es una provincia de ingresos altos, Sí. a diferencia de otras provincias en el NEA, donde el gasto en salud pública es un cuarto de lo que gasta Neuquén. La oferta privada es distinta, la cantidad de establecimientos es menor, la incorporación de tecnología es menor, o sea que cada provincia se tiene que dar una estrategia diferente. Por eso está bueno, si querés, que la salud esté provincializado, a pesar de que uno esperaría mayor articulación a nivel nacional entre jurisdicciones, ¿no? Pero en la medida en que el nivel provincial logre identificar las necesidades, ver cuáles son las cosas que pueda atender desde la infraestructura pública, hospitales, centros de salud, y cuál es la oferta privada, pueden identificarse espacios de coordinación. A nivel nacional eso ocurre. Vos tenés prepagas que derivan al Garrahan, que es un hospital público de alta complejidad pediátrica. Entonces ahí tenés seguros privados comprando servicios en establecimientos públicos. Claro. ¿Sí? A diferencia de que, por ejemplo, vos tenés la obra social provincial, obras sociales nacionales, sindicales, que derivan a través de convenios de gestión pacientes al sistema público, y el sistema público trata de hacer el recupero de costos. Doctor Daniel, yo creo que es sí. importante afinar ese espacio de coordinación, discúlpame. No, por favor. Claro.